La otra etapa es la etapa de interpretación de resultados. A ver, ¿qué significa 10? ¿Es el punto de intersección, más o menos? No. Si yo mando a interpretar, por ejemplo, la pregunta va a decir lo siguiente. Estamos hablando de la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos hablando de una tabla de 7 filas con 7 columnas. Y podría decir, por ejemplo, interprete en términos del enunciado del problema los siguientes conceptos. Dos puntos. Voy a colocar, por ejemplo, el N minúscula 4, 4. Voy a colocar, por ejemplo, el H minúscula 3, 3. Voy a colocar, por ejemplo, el N minúscula 3 punto. El N minúscula, no voy a colocar H minúscula, punto 2. El N mayúscula 4, 3. El H mayúscula prima 5, 4. Ahí va. Estamos hablando de los mismos conceptos de frecuencias que hemos hablado, que hemos visto en la primera parte de la materia, que era el análisis para una sola variable, y lo único que estamos haciendo es extender para esta distribución bidimensional con la inclusión de otro subíndice adicional. Todos tienen dos subíndices, por consiguiente están relacionadas con distribuciones bidimensionales. Cuando pasamos a hacer la resolución, nos piden el N4, 4. El N4, 4 corresponde a la intersección de la fila 4, columna 4. Es lo que está marcado con ese redondo de 10. Ahora dice en términos del enunciado del problema.
Entonces, cuando hablamos del términos del enunciado de problema, estamos obligando a que se lea el enunciado de problema. En el enunciado de problema estamos analizando notas de exámenes en las materias de matemáticas y lenguaje. Y en la tabla se ha puesto en evidencia eso. Tenemos las notas de matemáticas y las notas de lenguaje. Por tanto, tenemos 10 de los 80 exámenes, o de los 80 estudiantes, tienen notas en matemáticas mayores o iguales a 61 y menores a 81, menores a 71. Y el conectivo es I en lenguaje, notas mayores o iguales a 62 y menores a 72. Menores a 72 puntos. ¿Me han entendido? Estamos hablando de interpretar en términos del enunciado de problema. Eso quiere decir identificando la variable, las variables que se están midiendo. En este caso, X es la nota en matemáticas y Y es la nota en lenguaje. ¿De quién? De un grupo de estudiantes. Estamos hablando de un grupo de estudiantes. Entonces, 10 de los 80 estudiantes que participaron de ambos exámenes se caracterizaron por sacar notas en matemáticas mayores o iguales a 61, pero menores que 71, y en lenguaje notas mayores o iguales a 62, pero menores a 72 puntos. Esa es la interpretación de este N44. ¿Qué es el H33? Estamos hablando del H minúscula 3, 3. El H minúscula, sabemos por definición, es una frecuencia relativa que en el denominador siempre tiene a el N y en el numerador tendrá una información absoluta de la misma condición, el N33. El N33 significa la intersección de la fila 3, columna 3. Estamos hablando de 10 sobre 80. ¿Esto significa cuánto? 0.125. ¿0.125? Sí, 0.125. Eso es el valor real que corresponde a decir que 12,5%. Sí, está bien. 0.125. Ya. Entonces podemos interpretar como 12,5% de los 80 estudiantes
tienen notas en matemáticas mayores o iguales a 3, estamos hablando 51 a 61. Pero menor que 61 puntos. Y el lenguaje mayor o igual 52, pero menor que 62. puntos. ¿Alguna pregunta? O pueden decir, tienen notas comprendidas entre 51 y 61 puntos en matemáticas y en lenguaje entre 52 y 62 puntos. O sea, la redacción no tiene que ser siempre de esta manera como estoy redactando. Tiene que ser una cosa similar que interprete esa situación de que estamos hablando de estos 10 estudiantes con estas notas en matemáticas y estas notas en lenguaje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa el N3 punto? N minúscula ¿qué significa? Cuando tenemos punto, en la simbología estamos hablando de total. Sabemos que el primer subíndice es la fila y el segundo subíndice la columna. Entonces, si ha sumado para todas las columnas, estamos hablando del total de la fila 3. Este es el total de la fila 3. ¿Cuál es el total de la fila 3? Damos la fila 3, el total es 18. El total corresponde a quién? Corresponde a la nota de matemáticas. Ese total corresponde a este grupo de notas de matemáticas. Por consiguiente, estamos hablando que 18 de los 80 estudiantes tienen notas en matemáticas mayores o iguales a 51 puntos, pero menores a 61 puntos. Estamos hablando simplemente de las notas de matemáticas, porque estamos sumando para todas las notas posibles del lenguaje. Entonces, por eso que se llama una frecuencia marginal, porque está indicando el número de observaciones que pertenece a la clase correspondiente paralela. Este H redondito 2
se los dejo para ustedes. H redondito 2. Ahí el redondito quiere decir total. El número está como un segundo índice, quiere decir total en términos relativos de la columna 2. De la columna 2. Entonces vamos a tener acá el total de la columna 2 en términos absolutos sobre el número total. La columna 2, ¿cuántos tiene en total? Tiene 15. Entonces aquí viene a ser 15. Y aquí el número total es 80. Si nosotros hacemos esos cálculos, equivale a 0,1875. eso. Sí, está bien. ¿Qué significa eso? Es más fácil interpretar en términos porcentuales. Entonces tendríamos 18,75% de los 80 estudiantes tienen notas en lenguaje comprendidos entre ¿cuánto? 42 a 52. Puntos. Esa es la otra redacción posible. En lugar de estar diciendo mayor o igual y menor, entonces directamente definir el intervalo con la simbología correspondiente, estamos en el mismo enunciado. No hay temor a equivocarse con esa simbología. ¿Alguna pregunta? El otro concepto, el N mayúscula 4,3. N mayúscula 4,3. ¿Qué representa? Por ser una letra mayúscula, representa una frecuencia acumulada. Y por ser N, representa una frecuencia acumulada absoluta. Michael, ¿sigues pasando clases? Entonces, lo único que tengo que hacer es saber que esta acumulación es hacia la izquierda. Entonces, cuando estoy con los subíndices, estoy definiendo la fila y la columna. La fila 4, columna 3. Entonces voy a tener fila 4, columna 3. Fila 4. 61. Columna 3. 6. 6. ¿Cuál es el valor que corresponde a ese concepto? 6. 6. Estoy hablando de la acumulación hacia la izquierda.
La 61. izquierda es hacia este lado, menor. Hacia este lado, menor. ¿Sí? 18, Inge. ¿Cuánto vale ese valor? 9, Inge. No. Estamos hablando de frecuencia. Entonces estamos hablando de todos los valores que están acá en esta parte, en esta región, ¿eh? Que se tiene que sumar para todas las celdas. Aquí tengo 7, 17, 23, 24, 30, 35, 42, 44. 44. 44. 44. ¿Y qué es lo que representa? Lo mismo, la misma redacción que en los anteriores. 44 de los 80 estudiantes tienen notas que ahora, ¿con qué continúo? ¿Menores o iguales? No. Estamos con el n, no estamos con el prima. Menores. El n es menor. Menores. Es menor al límite superior de la clase que contiene a la última, o sea, menor a 71 puntos en matemáticas y Y mayor a 62. menor a 62 en lenguaje. Estamos hablando siempre hacia la izquierda cuando no tiene prima. ¿Se entiende? Entonces, Inge. entonces dice, tiene notas menores a 71 puntos en matemáticas y menores a 72 puntos en lenguaje. Ahora el último. ¿No es 62, Inge? A 62, sí. No es 4, 4 es 4, 3, ¿no? 62 puntos. Sí, Inge. .62 en lenguaje. Y por último está el H'54. H mayúscula prima 5, 4. Esto va a ser, como es relativo, siempre va a ser el n mayúscula prima 5, 4 sobre el n. Entonces, lo que yo tengo que hacer es el n mayúscula, ¿cuánto vale? Prima 5, 4. Vamos a ir a la fila 5, columna 4. Fila 5, columna 4. Espera, a ver, vamos a hacer con esto y con esto. 5. 56, Inge. 4.
Ahí está la intersección de las filas 5 y 4. Cuando es el prima, ¿es hacia qué lado? Hacia la derecha. Mayor. Hacia la derecha, mayor o igual. Entonces, ¿dónde está la intersección de los dos mayores? O sea, estoy hablando los que están acá y los que están acá. ¿Cuáles son? Son todos los que están acá. ¿Eh? Entonces, aquí resalta esta región. Eso. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de un número igual a ¿cuánto? 7. 7. 7. 2 más 3 más 1 más 1. ¿Sí? 7. Sí. Entonces tendríamos acá el cociente de 7. Wow, sobre 80. 0.0875, Inge. 0.0. 75. 875. 875. Sí, Inge. Eso equivale a que tenemos 8,75% de los 80 estudiantes tienen notas mayores o iguales a ¿cuánto? En matemáticas, 81. A 81 puntos en matemáticas. Y mayores o iguales ¿a cuánto? 72 puntos en lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la interpretación? Sí, Inge. ¿Y cómo calcularían esto? ¿Qué significa la presencia de una barra? Voy a hacer con que sea sin el H, que sea con H de una buena vez.
¿Cómo se calcula eso? Es que es el N3,4. Tres, cuatro, uno. Que es el N.4. El N.4 es 21. Eso en términos reales es 0.0476. Significa de 4.76% de los 21 estudiantes estamos hablando de esta situación. Cuando existe el barra es condición. Cuando exista esta barra siempre es condición. Entonces, cuando hablamos de condición, estamos hablando de que está condicionada a J igual a 4. Está condicionada a J igual a 4, significa que yo tengo acá J igual a 4 es la columna 4, o sea que estoy hablando de esta región. ¿Sí? Estoy hablando de esta región. ¿Qué tiene característica esta región que está en rojo? Tiene definida la nota en lenguaje entre 62 y 72. Entonces estamos hablando de aquellos 21 estudiantes que tuvieron nota en lenguaje en ese intervalo. Y estoy buscando la distribución de las notas de matemáticas. Cuando hago específico a la fila 3, estoy hablando de que hay un estudiante. De esos 21 estudiantes que tienen nota en lenguaje entre 62 y 72, tiene en matemáticas nota entre 51 y 61. Estamos hablando de esa condición. ¿De acuerdo? En términos absolutos está hablando de un estudiante. De esos 21 estudiantes que tienen notas en lenguaje entre 62 y 72, tiene nota en matemáticas comprendido entre 51 y 71. Ese es el N minúscula I igual a 3 barra J igual a 4. Cuando pasamos eso en términos relativos, estamos haciendo de ese 1 dividido sobre 20. Entonces, 4.76% de los 21 estudiantes que tuvieron notas
¿Entre cuánto era? 62 y 72 puntos. ¿Tienen nota? En matemáticas. Comprendido entre 51 a 61 puntos. ¿De acuerdo? Esa es la parte interpretativa de todos los conceptos que hemos visto, donde se introduce el concepto de frecuencia marginal, frecuencia condicional en términos absolutos o en términos relativos. No sé si hay alguna pregunta. Disculpa, Inge. Sí, Ángel, Anel. Esto lo va Anil, ¿lo va a enviar a Classroom? Ha salido entrecortada la comunicación, no está entendido. ¿Voy a subirlo? Sí, voy a subirlo al Classroom. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Alguna otra? Inge, en el H mayúscula prima 54, ¿por qué solo toma los puntos 2, 3, 1 y 1? Porque, ¿qué es el H? ¿Qué es la frecuencia? No sé si está en esta transparencia o no. Creo que no está en esta transparencia. No, no está en esta. Está en otra. Creo que está por aquí, si no me equivoco. Construcción. Aquí está. Frecuencias acumuladas sin el prima. Estamos diciendo que representa el número de observaciones del total n que tienen valores menores en la tabla tipo 1, menores o iguales, o menores al límite superior en la tabla 2. ¿Sí? Eso fue lo que utilizamos para el n mayúscula o el h mayúscula, con los subíndices correspondientes. Luego hemos definido las complementarias, que son las primas. Las primas. ¿Y qué representan las primas? Representan ahora que tienen valores de x mayores a xy en la tabla tipo 1 o tienen mayores o iguales a xy. O sea, la acumulación es hacia la derecha. La no complementaria, que es esta, la acumulación es hacia la izquierda porque dice menores. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, por esa razón hemos hecho esa interpretación en el sentido de que cuando estamos hablando del 5-4, del 5-4 estamos hablando de la fila 5 aquí en verde. Estoy acá, la fila 4 en el y va a generar solamente este sector. ¿Por qué ese sector? Porque estoy hablando de mayores. Cuando voy a buscar la intersección de esas dos flechas, está dando esto. ¿Y el que está al lado del 10 y el 8, el 2 y el 3, esos ya no se toman en cuenta? ¿Cuál 2, 8? Esto es para la otra interpretación. Del 10 y el 8 al ladito, el 2 y el 3, ¿esos ya no se toman? Esto ya no, porque no están en el cuadradito acá, de la intersección.
Estoy hablando de esto, hijo. A ver, espera un ratito. Voy a colocar acá esto como flecha. Voy a colocar esto. Desde acá, del 5. Pensé que había colocado acá. Del 5 a este lado. Y del 4, estoy hablando, no, está. El 5 está aquí, entonces mayores que esto, estoy hablando de este sector. Y del 4 estoy hablando de este sector. ¿Dónde está la intersección de estas flechas? Ya entendí, Inge. Gracias. ¿De acuerdo? Esas flechas son los que definen, estamos en el sentido mayor, ¿dónde está la intersección? Está en este sector. Eso es lo que hemos identificado ese sector. Muchas gracias, Inge. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces quedamos acá y se los voy a colgar esto para el clase. Hasta luego, muchachos. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ay, ya me he cansado. Chao, chao.